Frecuencia Tech presenta El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y de Anda. Bienvenidos al programa El lenguaje inteligente, la lógica del lenguaje. Hoy vamos a tratar del tema de la doble negación. Ya hemos citado aquí en varias ocasiones este concepto de doble negación. Sin embargo, han surgido preguntas y dudas y nos han insistido en que lo extendamos y que hagamos una comparativa con otros idiomas para llegar a alguna conclusión. Es cierto, no se trata de confrontar, sino de buscar lo razonable, lo que es más lógico, y también reconocer lo difícil que es imponerse o contradecir a la costumbre, a lo consuetudinario. Sin embargo, se pueden hacer algunas adaptaciones o cambios en el manejo de nuestro lenguaje, aun y cuando existan elementos que digan que está bien, está bien que usemos la doble negación. Sin embargo, creemos e insistimos, y lo hemos comprobado, y lo han comprobado en muchas partes, que si negamos dos veces, afirmamos por sus efectos en la comunicación internacional. En la lingüística comparada encontramos que varios países le dan a la doble negación un sentido opuesto al de español, o simplemente no lo utilizan, como en el alemán. Es cierto, también intentamos aclarar que en frases con dos o más verbos donde se niega, no se aplica la regla en el mismo sentido. Tal es el caso de espero no estar tan ocupado que no pueda responder las preguntas de mis estudiantes. Es muy sutil la diferencia. También se puede llegar a la misma conclusión en las dobles negaciones que se refieren a distintos hechos, aunque no estén separados por un punto. Pero es un ejercicio mental el que hacemos cuando vemos que se está negando la negación, que ese es el elemento crucial para considerar que al negar la negación se está afirmando, porque se está diciendo que no a lo que se dijo no. Es como un término que se utiliza, un concepto que se utiliza, o una frase que se utiliza en los sistemas judiciales de América Latina y en realidad de los sistemas romanistas. Dice, es falso de toda falsedad. Al analizarlo, encontramos que es falsa la falsedad. Entonces es cierto, es lo contrario. Insistimos que cuando negamos dos veces en una frase, nos damos cuenta, si ponemos la lupa, del fenómeno de la transformación de dos negaciones en una afirmación. Al decir, no te llamó nadie, significa que el no y el nadie juntos expresan lo contrario a lo que queremos decir. Lo mismo sucede con no vino nadie, no hice nada y no tengo ninguna, etcétera, etcétera. Pero si rompemos la doble negación y sustituimos el nadie por alguien, o simplemente decimos nadie te llamó, el resultado es correcto en cualquier idioma. A pesar de la lógica, hay una contradicción en la regla sobre la doble negación en inglés, que es afirmación, y en español, que es negación. La Real Academia Española, en su sección de respuestas a las preguntas más frecuentes, señala los adverbios nunca, jamás, tampoco, los indefinidos nadie, nada, ninguno, la locución en, la, mi, tú, su, y los grupos que contienen la palabra ni aparecen siempre en oraciones de sentido negativo. Si estos elementos van antepuestos al verbo, este no va acompañado del adverbio de negación no. Nunca voy al teatro, él tampoco está de acuerdo, jamás lo haré, nadie lo sabe. Nada de lo que dice tiene sentido, ninguno de ellos es actor.
pero si van pospuestos al verbo, este debe ir necesariamente precedido del adverbio no, como no voy nunca al teatro, él no está de acuerdo tampoco, no lo haré jamás, no lo sabe nadie, no tiene sentido nada de lo que dice, no es actor ninguno de ellos. La concurrencia de estas dos negaciones no anula el sentido negativo del enunciado, sino que lo refuerza. No se trata donde se encuentre el adverbio o el verbo. El elemento fundamental es si se está negando lo que se está negando. Si se está diciendo que siempre no, como es falso de toda falsedad. Por eso quisimos citar los ejemplos. Demuestran que, pues claro, en el primer caso no están usando la doble negación, y en el segundo sí. Sin embargo, no es negación, o sea, no negación, y no deja de serlo en nuestra mente por el hecho de que preceda a un verbo o se intente anular su negatividad con una regla que no satisface a la lógica, con pleno respeto, porque pues se tiene que buscarle y los lexicógrafos lo hacen con inteligencia para tratar de adoptar y justificar la costumbre, o sea, lo que se está diciendo, que también en una gran parte de los países del mundo se utiliza la doble negación, no como en inglés en que se dice que la doble negación, los ejemplos que hemos señalado, es una afirmación. Pero cuando decimos no se me olvidó nada, por supuesto que estamos expresando lo contrario a lo que queremos decir, que nada se nos olvidó. Con el no en la frase cambia totalmente el sentido y se confirma que negativo o más negativo es igual a positivo. Vamos a poner un ejemplo dentro de la comparativa lingüística, que es muy interesante, por cierto. Si comparamos la frase clásica de Sócrates, que se tradujo al español con doble negación, encontramos una muy clara diferencia en su contenido que nos demuestra la validez de la regla de la doble negación. Dice, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces estamos expresando lo contrario a la intención, a la idea. Lo que el filósofo griego dijo, en realidad, en afán de humildad, es que nada sabía. Pero si niega la nada, no sé nada, entonces ya tiene sustancia y se cambia el sentido de lo que Sócrates quería decir, o que dijo más bien. Nosotros fuimos con la doble negación cuando caímos en lo contrario a la idea que él quería expresar y que la expresó cuando se traduce bien. Fíjense, en inglés dice I know nothing, o sea, yo sé nada. Entonces, no se dice, y lo hiciéramos con el español, I don't know nothing, porque ya es afirmación. En inglés se utiliza nada más el yo sé nada. Y luego le agregan ahí, excepto el hecho de mi ignorancia. Aquí está muy claro. Esa es la diferencia entre lo que Sócrates quiso decir, en lo que se tradujo al español, donde con la doble negación neutralizaron el efecto de la humildad que quería externar el gran filósofo. Al simplificarla con una doble negación en español, afectamos su sentido original. Podríamos haber dicho nomás que no tiene el mismo impacto que tiene cuando se dice yo solo sé que no sé nada, que está mal. Entonces podría haberse dicho, por ejemplo, de lo único que estoy convencido es de mi ignorancia. Pero ya el hecho es de que esta frase la escuchamos muy seguido, y los que la expresan se están diciendo lo contrario, entonces no están cumpliendo con el concepto
de humildad que externó el gran filósofo. El mundo se ha empequeñecido. Nosotros hemos encontrado muchos casos de que aparece en relaciones contractuales y en otras expresiones, tratados internacionales, cuando son, por lo general, los tratados internacionales se redactan en los idiomas de los países que están participando, pero los contratos que se firman en el Internet, que están exclusivamente en inglés, y hay dobles negaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con los efectos jurídicos en esos casos? Sobre todo cuando hay una contradicción entre los países que reconocen que la doble negación, como en estos ejemplos, es afirmación. También, ¿qué pueden hacer los traductores cuando convierten la doble negación del español al inglés o a otros idiomas y viceversa? Por ejemplo, en el alemán pues no habría problema. Cuando intervenimos en el segundo Congreso Internacional de la Lengua en Valladolid, pudimos reparar cuando señalamos esta controversia que casi no se había tratado. La bibliografía sobre ese tema, ya pasaron casi 10 años, era escasa. En el año 2010 podemos observar el gran interés por la doble negación y sus efectos en la comparativa lingüística. Por ello debemos alcanzar un acuerdo para salvar los problemas que estamos advirtiendo en esta área. Lo ideal para evitarlos es romper la doble negación o no utilizarla y concentrarnos para identificarla en cualquier idioma. Es decir, la doble negación es en cualquier idioma. No se trata, por ejemplo, del francés, donde hay partículas, o del ruso, también acepta la doble negación como expresión de afirmación, pero mentalmente, si utilizamos el razonamiento, la doble negación, la negación de la negación, es afirmación por lógica. Si se está negando lo que se está negando, entonces ya se neutraliza. Insistimos, no se trata de argumentar simplemente por argumentar. Esto tiene un razonamiento muy serio y además reconocemos que es la costumbre. La costumbre, como en el programa anterior insistimos, la fuerza demoledora que tiene. Entonces, al ponernos en los zapatos de los lexicógrafos y de los que han tenido que aceptar la doble negación como confirmación o reafirmación de la negación, tengo que buscar argumentos de toda índole, pero vamos a dar un ejemplo de qué harían ustedes si analizaran este problema de la doble negación. Dijeron, bueno, vamos a crear un nuevo idioma y vamos a concentrarnos y a decidir, como en este caso concreto, y así le hicieron con el Esperanto. El Esperanto fue creado con elementos y con filtros y análisis. Ponían en la mesa de disección, si se puede decir, de disección lingüística, las palabras, los elementos que se integraron con palabras de varios idiomas, pero lo hicieron con libertad. Al decidir, se incluían una u otra palabra. Es decir, es muy diferente la situación o el escenario de análisis cuando se está dominado por la costumbre. Dice, pues esto lo están repitiendo miles, millones de personas. En cambio, al formar un lenguaje nuevo como el Esperanto, bueno, en su tiempo, aquí podemos confirmar que hay una especie de votación. Si tuviéramos la libertad, si los lexicógrafos no estuvieran supeditados o
estuvieran ante esa fuerza, insistimos, demoledora de la costumbre, sino que pudieran decidir con un análisis, como lo estamos tratando de hacer nosotros, o como lo hicieron los que crearon el Esperanto. Entonces, como ellos lo hicieron y nosotros también tenemos esa posibilidad, esa flexibilidad, se ha reconocido que la doble negación es afirmación. Aquí con el Esperanto, con el inglés, incluso con esa traducción de Sócrates de yo solo sé que no sé nada, se demuestra que tenemos que fijarnos en el empleo de la doble negación. Si ustedes buscan en el internet, se van a encontrar con muchas recomendaciones. No utilice la doble negación. Es una recomendación que se hace, pero ahí pueden encontrar ya cientos de palabras, de conceptos, de documentos que se relacionan con la doble negación. Desde el Congreso Internacional de la Lengua de Valladolid, España, en el cual se presentaron estudios y documentos que siguen sustentando y demostrando que todos los esfuerzos que realizan los miembros de la Real Academia Española y de las academias de los países en los que se habla español han logrado resultados muy positivos. En el tiempo que falta para terminar este programa, voy a tratar de otros 2 temas, o de 3, si es que hay tiempo. Nosotros habíamos prometido en un programa anterior, cuando examinamos la objetividad o parcialidad de la selección de sinónimos, y dijimos en un futuro programa, que es este, daríamos a conocer otros ejemplos para llamar la atención en la necesidad de poner más cuidado o ser más justos al momento de hacerlo. Los que se utilizan, por ejemplo, para cosas, animales, fenómenos naturales, entre otros, pueden ser inapropiados en su aplicación o selección, pero cuando se trata de personas es más grave si pasa las fronteras de la inmoralidad y la injusticia. Cuando se elige un sinónimo para suavizar el impacto verbal, puede haber justificación diplomática o caridad, a menos que otra intención como la vanidad o el propósito de reducir el efecto de la culpa o el error desvíen lo que es más justo decir en un momento determinado. Si un tercero comete un error, no sería apropiado decir que fue un disparate o peor, una insensatez, si cuando se trata de nosotros y el error está en la misma proporción decimos fue un lapsus, una laguna, un desliz, u otra palabra con menor peso para el amor propio. Tenemos que guiarnos por la imparcialidad al examinarlos y hacerlo con respeto a la dignidad humana, sobre todo tratándolos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. No es lo mismo, por supuesto, tropiezo, lapsus, que disparate, que torpeza o insensatez. Podemos dar numerosos ejemplos para insistir en la importancia de la objetividad al elegir el sinónimo. Queremos tratar otro descuido que, a pesar de ser muy común, no nos damos cuenta de que es tal. Los pocos que lo advierten buscan justificación en una figura gramatical, a pesar de que están conscientes de que pueden adaptarlo a las condiciones reales del tiempo. Es el caso de la falta de sintonía o de coordinación en los tiempos o las ideas. Lo que quiero decir es que cuando mencionamos a una persona, a un hecho, examinamos las frases con las que lo vamos a expresar y no debemos olvidar lo que muchos hacen, que tienen que estar coordinados. Creo que es más sencillo explicarlo con un ejemplo.
Hace algunos días escuché a una persona que dijo en público, refiriéndose al diario de Santa Faustina Kowalska, que aparece en el número 173 o 1173. Ese libro se llama El diario de Faustina, se lo recomendamos, a pesar de que fue escrito por una mujer que no estudió más de 3 años de educación básica, tiene un manejo de la palabra extraordinario, se lo recomendamos. Sobre todo, esto ya lo habíamos leído, pero cuando esta persona que se refirió a Faustina señaló o leyó una parte ahí del libro, no me acuerdo en qué página está, pero anoté lo que dijo. Dice: mientras rezaba por Polonia, sea Faustina, oí estas palabras. Dice, como Jesús: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará al mundo para mi última venida. En realidad nosotros ya habíamos leído este libro, pero no recordaba esta parte tan importante. Pero es extraordinario que esta mujer tuviera, a pesar de que se desarrolló en un medio monástico, diera tales ejemplos y tales observaciones de los momentos difíciles que se aplican en la vida ordinaria. Si leen este libro, se van a dar cuenta de lo que nosotros que en el campo de la literatura, que los libros para leer en los momentos difíciles, a veces son escritos por personas muy humildes y que tienen una gran penetración en la espiritualidad, que es el fundamento para encontrar las soluciones en situaciones que escapan ya de la capacidad humana. Ella, otra cosa también muy importante de este libro, que nos llamó la atención, es en relación con la Segunda Guerra Mundial, cómo ella señaló desde Cracovia el futuro. Quizá también de eso nos arrepentimos, porque nosotros nos concentramos en el aspecto gramatical o de lógica, y le dijimos a la persona que lo citó, que cuando dijo le dijimos que cuando estaba en Cracovia, porque ella dijo Santa Faustina, y entonces le dijimos que cuando lo escribió todavía no era declarada o no era beatificada, que no era oficialmente santa, que esto requiere un procedimiento que se alcanzó décadas después, pero perdón por esta observación tan inoportuna. Pero en este campo también leímos en una editorial que el premio Nobel tal se estudió en la escuela primaria tal, pero entonces no era premio Nobel. El premio Nobel se lo otorgaron después. Puede aplicarse en figuras gramaticales para justificarlo, pero el hecho es que las personas que lo dicen, que no coordinan los tiempos, no están pensando en figuras y lo hacen conscientemente, considerando que el premio Nobel lo fue desde que nació. En algunos países se puede utilizar el título de un cargo público aún y cuando ya hayan pasado muchos años desde que lo tuvo, pero no hay lógica. Alguien me dijo cuando hice estas observaciones que ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué logramos con esta concentración? Y le respondí que mucho. Incluso le cité una vivencia que nos demostró la trascendencia que tiene con el caso que estamos mencionando de la coordinación de los tiempos. Fue en un programa de radio hace varios años, en otra estación, cuando leyeron la biografía de una figura histórica y dijeron, se casó con la señora tal, y llamaron a la estación señalando que no era correcto.
se refirió la persona que llamó a esa falta de coordinación en el tiempo. Lo correcto, nos dijo, es que se casó con la señorita tal. Los beneficios de la concentración son numerosos. Uno de ellos es que mejora la atención. Lo he estado observando en pláticas en escuelas primarias y en la búsqueda de la lógica en el lenguaje que hace que los niños sean más inteligentes. Eso está demostrado. Y no necesitan laboratorios ni aparatos. Basta que sepan leer. Bueno, nos indica Juan Esparza que ya se nos terminó el tiempo. Entonces los esperamos el próximo viernes a esta misma hora, en esta misma estación. Que Dios los bendiga. Frecuencia Tech presentó El lenguaje inteligente con el Dr. Lorenzo de Anda y de Anda.